Y a continuación tengo el placer de presentarles al doctor Rodrigo Moreno. Él es médico especialista en genética y pediatría y es actualmente jefe del Departamento de Genética del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El tema que nos va a proponer es qué pruebas genéticas hacer para diferentes enfermedades. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alarcón. Bueno, pues mucho gusto, gracias a todos por estar presentes en esta plática. Y como les comentó el doctor Alarcón, yo les voy a hablar acerca de las pruebas genéticas en las diferentes enfermedades y algunos otros tipos de pruebas genéticas que están muy actuales en el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco para qué se hacen las pruebas genéticas. La genética, como ustedes saben, pues es nuestro instructivo, lo que nos dice cómo vamos a hacer, además del medio ambiente al que estamos expuestos, ¿no? Podemos tener una genética para ser muy altos, pero con una desnutrición muy crónica, pues eso se va a ver mermado. Entonces, también la genética, cuando tiene alguna afectación y cuando hay alguna mutación o algún problema genético, puede haber alguna enfermedad, que suelen ser enfermedades raras, ¿vale? Menos de uno de cada 15,000 personas o uno de cada 2,000 personas padece una de estas enfermedades raras. Pero al nivel global, a nivel mundial, 350 millones de personas padecen enfermedades raras, ¿vale? Y la mayoría se presentan en la edad pediátrica y estas enfermedades tienen su origen en la genética. ¿Por qué es importante conocer este tipo de enfermedades raras? Porque tienen un impacto muy importante en los pacientes y en los sistemas de salud, ¿vale? Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad rara tardan en ser diagnosticados. Generalmente varía el hospital, varía el lugar, varía el país, pero es un promedio de 5 años, esa es una estadística de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, es bastante tardado y aparte están en un constante peregrinar con médicos, ¿no? Llegan a estar hasta en 7 especialistas diferentes antes de que se llegue a un diagnóstico preciso. Además, son muy costosas, ¿no? Muchas veces el costo de estas enfermedades raras es alto, por lo que es importante conocerlas bien para tratar de disminuir esos costos y dar la mejor atención a los pacientes posible. Aquí nada más es una lista de las herramientas diagnósticas o los tipos de estudios genéticos que existen, ¿sale? Aquí alguien quiere estar a cuadro, pero Dunkel. El tipo de estudios genéticos que existen son muy amplios, ¿vale? Entonces hay que conocerlos muy bien para saber qué estudio utilizar para cada paciente, ya que son costosos, ¿vale? Como podremos ver en esta diapositiva, los estudios genéticos pueden ir desde una PCR, que ahorita están muy de moda para las PCRs para el coronavirus, pero hay muchos tipos de PCRs que pueden ir desde 800 pesos, algunas PCRs muy sencillas, hasta estudios que conocemos como secuenciación de genoma completo, que son muy caros e inclusive en México no están disponibles. Algunos, como estos estudios de secuenciación de exoma, estudios de microarreglos, sí se tienen en México de forma poco frecuente. Hay pocos laboratorios que los tienen y suelen ser muy caros, ¿vale? También hay que conocer bien el laboratorio y leer bien la forma en la que se hacen los estudios, porque lamentablemente hay mucha variabilidad en la calidad de los laboratorios. Hay algunos que son de excelente calidad, en los que tenemos mucha confianza con sus resultados, pero lamentablemente algunos otros laboratorios no es así y los resultados muchas veces son poco confiables, por lo que hay que saber leer bien los reportes y ver exactamente lo que comentan en su reporte de resultado, porque eso nos ayuda a ver qué confiabilidad tiene ese resultado. Entonces, si vamos a pedirle un estudio a un paciente, pues tenemos que saber cuál es el que nos va a dar mejores posibilidades de darnos un diagnóstico preciso y cuál nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para tratar a los pacientes. Comento 2 estudios que son pues ya antiguos, que es el estudio de cariotipo y el estudio de Fish. Ya estos estudios
tienden a desaparecer, tienen algunas indicaciones muy precisas. Este estudio, por ejemplo, es indispensable para los niños con síndrome de Down. Todos los niños con síndrome de Down deben tener este estudio. Nos ayuda a saber con qué frecuencia se pudiera repetir el síndrome de Down en la familia. También en las niñas con talla baja nos puede ayudar a descartar algunos problemas en su material genético que nos explique por qué están teniendo talla baja, y esto ayudarnos a dirigir mejor su manejo, como darles hormonas de crecimiento probablemente. Y los niños que tienen, o niñas que tienen alteraciones genitales, estos estudios también nos sirven mucho para tratar de explicar por qué tienen ese tipo de alteraciones genitales y darles el manejo más adecuado para ellos. Ahora, este estudio tal vez alguien lo habrá escuchado, el estudio de microarreglos. Este estudio está es muy actual. Ya tiene unos 10 años que se empezaron a hacer estos estudios y en los que se dijo, con el consenso de todas las asociaciones americanas de genética y de pediatría, que es el estudio más adecuado cuando un paciente, un niño o una niña, tiene discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo psicomotor, autismo o malformaciones congénitas múltiples, o sea, varias alteraciones corporales, ¿no? Entonces, este estudio está disponible en México, varios laboratorios lo hacen de forma frecuente, de forma muy adecuada, sigue teniendo un precio elevado, pero muchas veces nos da el diagnóstico mucho más que otros estudios como el estudio de cariotipo. Entonces, por las asociaciones americanas de genética y de pediatría, este estudio se recomienda como de primer orden para estos niños que tienen este tipo de problemas. Entonces, es muy importante conocerlo y saberlos interpretar muy bien, ¿vale? Hay muchas modalidades de este estudio, por lo que es mejor que alguien que lo conozca lo interprete de forma correcta. Y hay otros estudios que se llaman estudios de secuenciación. Los estudios de secuenciación también son muy actuales. La secuenciación es una metodología que tiene muchos años de existir. Sin embargo, ha bajado mucho sus precios. Eso no quiere decir que sean baratos, siguen siendo estudios caros, pero sí están mucho más accesibles en general a la población. Y se pueden también hacer aquí en México, o en muchas ocasiones hay laboratorios norteamericanos o europeos que reciben muestras por mensajería, ¿no? Entonces, es muy importante que estos estudios de secuenciación se sepan explicar bien a los familiares, ya que hay muchos tipos y hay algunos que son más caros, otros son más baratos, pero no porque sean más caros es el mejor, ¿vale? Hay muchos estudios de secuenciación que nos pueden ayudar más a encontrar el diagnóstico en los pacientes. Simplemente hay que conocer bien al paciente y hay que saber por qué hay que hacer un buen trabajo clínico, una buena exploración, una buena historia y algunos estudios básicos para ordenar el estudio más adecuado. ¿Por qué? Hay veces que en estos estudios de secuenciación se encuentra algo que se llama variantes de significado incierto. ¿Eso qué quiere decir? En la actualidad todavía no se conoce todo la información genética del ser humano. Ya se conoce la secuencia del genoma humano, sin embargo, no se sabe todo cómo funciona. Entonces, en algunas ocasiones llega a haber cambios en los que no sabemos si generan enfermedad o simplemente son cambios que propician la variabilidad del ser humano, que unos sean de piel más oscura, de piel más clara, o que tengamos mejor tolerancia al frío, menor tolerancia al frío, en fin, una gran cantidad de, digamos, variables que nos hacen a cada uno pues ser quienes somos, ¿no? Eso todo nos lo define nuestra genética y hay algunas cosas que todavía no se sabe cómo funcionan, pero por eso es muy importante conocer los alcances de estos estudios. Siempre es muy importante que haya una valoración por un genetista cuando se va a hacer un estudio de secuenciación, sobre todo si son estudios de secuenciación grandes, como secuenciación de exoma o secuenciación de genoma. Bueno, vamos a hablar de otras pruebas genéticas que también muchos de ustedes ya habrán escuchado, las pruebas de ancestría o pruebas de portadores. Esto
En Estados Unidos es algo muy frecuente que se utilicen estas pruebas, se anuncian en la tele y se venden en el Walgreens o en cualquier farmacia. Hay muchas pruebas que las conocemos como pruebas genéticas directas al consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que propiamente una persona va, la compra y la manda al laboratorio y le mandan el resultado directamente a esa persona, no lo mandan al médico, como es con los estudios diagnósticos que comentamos previamente. Hay algunas empresas, 23andMe, Ancestry.com, MyHeritage, que tienen algunas partes que son bastante recreativas, que nos ayudan a conocer algo sobre nuestros pasados, sobre nuestros ancestros, sobre migraciones humanas, etcétera. Pero el problema con estas pruebas es que puede usarse de forma inadecuada el material genético y la información genética de la gente, ¿no? Ya que se almacena todo el material genético de las personas y esto posteriormente pudiera utilizarse con fines lucrativos, aseguradoras o algunas terceras compañías que puedan utilizar esta información, pues como se ha visto para comercializar productos. También estas pruebas nos pueden ayudar nos hablan de algunas características genéticas que nos pueden predisponer o no a ciertas enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, a cáncer, enfermedad celíaca, diabetes. Sin embargo, no están completamente validadas en nosotros, en la población hispana, ¿vale? Por lo que el resultado no es extrapolable a nuestra población al 100%. Al tener estas recomendaciones de salud directamente al consumidor, puede uno tomar decisiones erróneas y en vez de tomar una medicina preventiva de forma adecuada, decidir que uno no necesita tal vez este tipo de cuidados y descuidar su salud. También corren riesgo de utilizarse como pruebas de paternidad de forma inadecuada, ¿sale? Porque si vemos, muchas personas pueden creer que me lo voy a hacer a mí, se lo voy a hacer a mi hijo y eso ya va a saber si soy su papá o no y pues eso no funciona así, ¿vale? Ahora, los estudios de portadores, cuando los famosos estudios preconcepcionales, antes lo que se hacían cosas premaritales y cosas así, eso no tiene nada que ver, el grupo sanguíneo no tiene nada que ver, pero en la actualidad ya estamos en la posibilidad de hacer estudios a las parejas que van a casarse y que piensan tener hijos para predecir algunas enfermedades, si se pueden presentar o no. Alrededor de 400 o 500 enfermedades que conocemos como autosómicas recesivas. Hay más de 400 enfermedades autosómicas recesivas, pero hay algunas que se buscan con estos estudios de portadores y nos pueden predecir en la familia, en la pareja, que antes de tener hijos, el riesgo de estas enfermedades, si se pueden presentar o no. ¿Vale? Sin embargo, es bien importante conocer, no, como he dicho en varias ocasiones, qué laboratorio está haciendo y por qué métodos los está haciendo. Hay laboratorios muy serios, con metodologías muy científicas, que nos van a ayudar a detectar el 100% de los cambios genéticos que pueden predisponer a algunas enfermedades, como la fenilcetonuria, que es una enfermedad del metabolismo y que es grave, ¿vale? Que se detecta por el tamiz neonatal, pero estos estudios nos pueden, inclusive antes del embarazo, predecir el riesgo de que esto suceda. Y estas otras compañías, como 23andMe, les comentan que sus riesgos de que tengan fenilcetonuria son bajos para las variantes que ellos estudiaron, que generalmente son 2 o 3 variantes muy pequeñas y que no nos hablan realmente del riesgo que tenemos como pareja. Ya casi para terminar, pues el diagnóstico genético requiere una muy buena valoración pediátrica, una valoración por genética en muchas ocasiones, hacer algunos estudios de laboratorio generales, de gabinete, radiografías, y posteriormente realizar estudios moleculares ya con alguien que sepa indicarlos, que sepa cómo utilizarlos y sepa bien cómo interpretar los resultados. Que hay muchos muy buenos pediatras que lo hacen, pero en muchas ocasiones tiene que ser un genetista quien lo haga. Eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy a su disposición.
Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Quisiera realizarle una de las preguntas que le tiene la audiencia. Es, para pacientes que tienen escasez de recursos y que hay necesidad de estas pruebas, ¿existe algún apoyo por parte del gobierno, alguna forma de obtener estas pruebas? Muy buena pregunta, doctor Alarcón. Algunas de estas pruebas las hacemos en los institutos nacionales de salud, ¿vale? Depende, no todo, desafortunadamente, porque no tenemos la infraestructura para hacer todas las pruebas. En el Hospital Infantil de México tenemos algunas de estas pruebas, dependiendo el paciente, se hace la indicación. En otros institutos de salud tienen otro tipo de pruebas. La verdad es que no contamos con todos los estudios que quisiéramos, pero sí se hace todo lo posible para obtener estas pruebas. También, pues no sabemos actualmente con las nuevas políticas de gobierno si esto sea más accesible. Todavía no tenemos esta información, pero pues estaremos pendientes. Estamos nosotros en los institutos de salud abogando por conseguir estas pruebas para las personas que desafortunadamente no los pueden pagar de forma privada. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su participación. Es un placer siempre escucharlo y por esto concluimos su intervención. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, doctor.